La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Muy buenos días, una alegría de estar nuevamente con ustedes a través de este hermoso tema. El reino de Dios se ha acercado. Jesús, Rey de los judíos. Para eso vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a leer en el libro de San Mateo. Dice así, Mateo 2, desde el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Si bien nos vamos a basar sobre todo en Jesús como rey de los judíos, qué bueno es tener el contexto cuando el Señor nació, dónde nació, quién reinaba, qué es lo que sucedió. Veamos que este rey fue un rey desapercibido, porque siendo el deseado de las naciones, en su primera venida pasó desapercibido, y su nacimiento ha sido oculto en el mayor de las oscuridades. Él se despojó de su gloria. Ni judíos ni habitantes de Jerusalén estaban deseosos por estrechar sus brazos, y estuvo así el Señor Jesús casi 2 años. Y cuando hablamos de un rey desapercibido, podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 1,
Versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Este rey de los judíos que nació fue un rey desapercibido, pero también fue un rey despreciado. Primeramente despreciado por Herodes. Vemos que este Herodes, que había sido nombrado por Augusto y por Antonio, llamado Herodes el Grande, estaba lleno de falsedad, de crueldad. Él se turbó, él sabía de la profecía, pero pensaba de que la profecía se había tardado. Él había reinado 35 años y cuando nace el Señor Jesús, él tenía 70 años. Pero ¿saben una cosa? Nada lo satisfacía, solamente lo podía satisfacer la sangre del inocente, la sangre del Señor Jesús. Este hombre estaba lleno de maldad. Él había fijado el tiempo. Él sabía que el Señor Jesús tenía aproximadamente 1 año, pero él calculó 2, por eso mandó a la matanza de los niños menores de 2 años. Él predijo el lugar, sabía que iba a ser en Belén y en sus alrededores. Pero no solamente el Señor Jesús fue un rey despreciado por Herodes, sino también toda Jerusalén se turbó con este nuevo rey. Su propio pueblo, al saber de la noticia, se supone que tenían que haber ido a presentarse para darle un homenaje, un reconocimiento, pero los judíos no se dignaron a ir. Vemos en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 3, y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No solo este rey, sino también ese pueblo a donde el Señor Jesús había venido. El rey de los judíos fue un rey despojado. Se despojó de su gloria, ¿para qué? Para venir al mundo, a dar su vida. ¿Por quién? Por la humanidad. Niños inocentes murieron en un martirio, pero más tarde el Señor Jesús, el rey de los judíos, iba a derramar su sangre voluntariamente y consciente por ellos. Vemos en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando siervo, hecho semejante a los hombres. Qué maravilla poder pensar que el rey de los judíos estaba acercando el reino de Dios a la humanidad, pero ha sido desapercibido, pasó desapercibido, despreciado, y sin embargo fue despojado. Mis queridas, miren el rey de los judíos. Se anunció de su nacimiento a los pastores judíos. ¿Por medio de qué? Por medio de ángeles. El Señor habló a cada uno en el lenguaje de ellos, en la mejor manera en que ellos estaban habituados. Se cumplió la profecía de Jeremías, capítulo 31, versículo 15, que dice, así ha dicho Jehová,
Voz fue oída en Shammah, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Se cumplió la profecía del Señor Jesús. Jesús vuelve a la tierra de Israel. Se da un lugar específico que iba a ser Galilea. En ese momento estaba gobernada por Felipe, que era más pacífico y más manso que el rey Herodes. Nazaret estaba sobre una colina y ahí era el lugar donde había estado también María antes de que le habían anunciado del nacimiento del Señor, que iba a concebir del Espíritu Santo. En ese lugar donde había parientes, a donde había conocidos, donde también estaba su padre terrenal José. Pero sin embargo, Jesús de Nazaret para los judíos fue piedra de tropiezo. Fue piedra de tropiezo. Primeramente les dan la noticia a los pastores. A ellos le dieron a conocer. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 2, desde el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. El rey de los judíos se acercó a los pastores. Pero no solo a ellos. Vayamos al libro, en este mismo libro, Lucas, capítulo 2, vayamos a los versículos 25 en adelante. ¿A quién también se anunció del nacimiento del rey de los judíos? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del Señor Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Lucas 2, versículo 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El rey de los judíos, mis queridas, el rey de los judíos ha sido gloria para su pueblo Israel y luz para la revelación de los gentiles. Y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estos judíos como Simeón sabían el propósito y para qué venía el Señor Jesús. Pero miren, allí estaba una mujer también, versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Versículo 37, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño, ¿a quién? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén.
a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, que ellos anunciaban también del rey de los judíos. ¿A quién? A todos los que estaban dispuestos a prestar oído. ¿Y a dónde había de nacer el rey de los judíos? En Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Si nos vamos a San Juan, capítulo 6, 33, dice: el pan vivo descendió del cielo y da vida al mundo. No es por casualidad que el rey de los judíos haya nacido en una ciudad pequeña, como muchos le decían, el Belén, sino casa de pan, porque ese mismo pan iba a descender del cielo y saciar a muchos. Pero no nos quedemos ahí solamente, el rey de los judíos, también él fue rey para los gentiles. ¿Y cuáles eran los gentiles que esperaban al rey de los judíos? Primeramente fueron estos hombres sencillos, los magos, que eran astrólogos, que estudiaban las señales de los cielos. Qué hermoso saber que ellos que estaban habituados a adorar a las estrellas como ejército de los cielos, los dioses de los gentiles pasaron a ser servidores de Jesús. Estos hombres sencillos no escatimaron en hacer un largo viaje para ver a quién, al rey de los judíos. Qué hermoso, guiados por una estrella. Allí estaban ellos. Estaban impacientes, pero emprendieron un largo viaje. Sin embargo, fíjense en lo contrario. El pueblo de Jerusalén no se dignó acercarse. Dice que todo el pueblo se turbó con el rey de Herodes, pero estos hombres, los gentiles, sí emprendieron ese viaje. Indagaron, esperaban respuesta. Ellos esperaban una respuesta rápida. Pensaban de que todo Jerusalén estaría adorando al nuevo rey, al rey de los judíos, pero eso no sucedía. Nadie podía darles información. Nadie se atrevía a decir a dónde estaba el rey de los judíos. Pero ellos humildemente fueron y le ofrecieron sus presentes. Dios estuvo presente ahí, sin duda. Dios los guió. Y ellos le ofrecieron, ¿no? Simplemente decir que le ofrecieron oro, que simboliza la realeza, porque era un rey, el rey de los judíos. También le ofrecieron incienso en símbolo de oración, porque sabían que era Dios. Y le ofrecieron mirra en símbolo de sufrimiento, porque sabía que ese hombre iba a morir. Mis queridas, él sería la gloria de su pueblo Israel. ¡Qué maravilla! El reino de Dios se había acercado. El Señor Jesús como rey de los judíos. Miren qué bueno saber esto. La pluralidad del Dios de Israel. Él, la pluralidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios Hijo, sabemos, como dice San Juan capítulo 1, que ya lo leímos, el Verbo se hizo carne, tomó forma humana, ¿para qué? Para la redención del hombre. También nos dice la palabra de Dios que no escatimó ser igual a Dios, como nosotros leíamos en Filipenses. Él existió en forma de Dios, Él era Dios. Él hizo a un lado su gloria, no la naturaleza específica del ser divino, sino que hizo a un lado su gloria y entró en la esfera humana por un nacimiento virginal. Tenemos la pluralidad dentro de la naturaleza del Dios de Israel. La pluralidad, pero también saben, tenemos la unidad del Dios de Israel. ¿Por qué? Porque nada lo podía
hacer dudar. Pero cuando él se proclamó hijo de Dios, 3 meses faltaban para la Pascua, cuando empezaron a hablar justo en el frente del pórtico de Salomón. Y dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si eres el Cristo, dinos claramente. Y la divina respuesta le dice en San Juan capítulo 10:30, yo y el Padre uno somos, hay unidad, uno somos. Felipe también le decía, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Él era la misma esencia de la naturaleza del Padre y se había manifestado en su propia vida. El rey de los judíos se había acercado, había nacido. El reino de Dios se acercó a través del rey de los judíos. No solo en la pluralidad, no solo en la unidad, sino también en la Trinidad del Dios de Israel. El Señor Jesús se manifiesta la Trinidad en el bautismo. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Había, y aquí vemos la Trinidad del Dios de Israel. También lo vemos en Efesios capítulo 4, desde el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué maravilloso es entender y saber esto. En 2 Corintios, algo que me hace recordar cuando terminaba la cena del Señor en Santiago del Estero y podíamos repetir en una única voz todos los redimidos por el Señor. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vemos la Trinidad del Dios de Israel. Ahora, mis queridas, yo quisiera llevarnos a una reflexión acerca de todo esto. La salvación que ofrece el Señor Jesús, el Rey de los judíos. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Los israelitas tenían que hacer sacrificios para expiar pecados. Isaías dice 53 que él predijo los sufrimientos del Hijo de Dios por los pecados, no solo de Israel, sino también de todo el mundo. Con la venida del Señor Jesús tenemos el propósito, luz para los gentiles, gloria para el pueblo de Israel. Dios habló a los judíos por medio de un ángel, habló a los gentiles por medio de una estrella. Los magos llamaron Rey de los judíos. Miren, se usa en 3 ocasiones Rey de los judíos. En Mateo 27:42, cuando le crucificaron. En Juan 1:49, cuando reconoce él a Natanael.
en Juan 12:13, en la entrada triunfal de Jerusalén. También vemos en Isaías 9:6 que le reconoce como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, ¿qué reflexión para nosotras? Porque podríamos decir, el rey de los judíos ha venido, se ha presentado, muchos le han rechazado, el gentil lo ha reconocido. Vamos a reflexionar sobre esto. Reflexión. Quienes de veras desean conocer a Cristo y encontrarle, no reparan en molestias ni en peligros con tal de hallarle. Esto me recuerda a los magos y al largo viaje que hicieron. Entonces, para nosotras, saquemos las excusas de nuestra vida. Pensemos, en el mundo y aún muchas veces aquellos que creen estar cerca, pensamos que nos pueden conducir a Cristo, pero ellos también son extranjeros, ellos mismos. Veíamos que Jerusalén tenía que dar a conocer al rey de los judíos, pero no lo hizo. Y para nosotras, mis queridas, no todos están cerca, recordemos eso. Miren, muchos prefieren la esclavitud del pecado a la libertad que ofrece el Hijo de Dios, porque perecerán de dificultades a esa obediencia. En aquel tiempo muchos decidieron hacer oídos sordos, como por ejemplo Herodes y toda Jerusalén. Bueno, ojalá que eso no nos pase a nosotros, que no hagamos oídos sordos. Herodes ha sido atormentado por celos. Él los guardó bajo un manto de religiosidad, porque él dice, después voy a ir a adorarle. Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús es quien nos libra. Por eso para nosotras, que la religiosidad no cubra tus miedos y vivas una vida de engaño. También podemos pensar que en Cristo, como dice la palabra de Dios, no solo tenemos el pan, sino el agua de vida eterna, para que podamos beber libremente. Jesús dice, yo soy el camino. Reflexionemos, ¿estás seguro dónde pasarás la vida eterna? Miren, en aquel tiempo, en todos aquellos corazones que ha nacido Cristo, el lucero de la mañana, como dice 2 Pedro 1:19, esa luz ha dado conocimiento del Salvador. Nosotros debemos adorarle y obedecerle con prontitud y fidelidad. ¿Es eso lo que hicieron los magos? Fueron a adorarle. Bueno, si nosotros le recibimos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a tener un cambio de corazón. Y por último, aunque andemos solos, debemos continuar los pasos de Jesús. Así lo hicieron los magos. Solos se fueron para adorarle. Le dieron honor, no solo como rey, sino también como Dios. Bueno, nosotras debemos dar lo que somos y tenemos. Demos lo que somos y lo que tenemos. Mis queridas, 4 etapas de la vida del Señor Jesús. 4 etapas del rey de los judíos. Él nació, Él murió, Él resucitó y estamos esperando su venida. Se cumple en nosotras, el pueblo gentil, mas a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Tal vez para nosotras, pensando y mirando estas imágenes,
se nos pase la película y decimos, el rey de los judíos ya ha nacido, sí, pero también ya ha muerto una sola vez. Y también resucitó y estamos esperando su segunda venida. Estamos esperando que venga a buscar a su iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparadas? Que cada día podamos preguntarle al Señor, ¿será hoy, Señor? Y si es hoy, ¿estoy lista? ¿Tengo las cuentas al día? ¿Estoy preparada? Si el Señor me llama en este instante para ir a su presencia, qué gozo y qué hermoso será esa experiencia. ¿Estoy preparada? ¿O estoy todavía a las cosas de este mundo? Miren, qué lindo es cuando ascendemos a la gloria, decir, se fue con su amado, se fue con quien quiso su alma redimir. Qué gozo deberíamos sentir. El concepto de los judíos acerca del Mesías era un príncipe poderoso que iba a tener un reino temporal, pero Jesús no cumplió sus ideales. Su venida fue un reino espiritual. Que podamos pensar en esto. Dios se ha acercado al mundo y se ha acercado a cada una de nuestras vidas a través de un rey, el rey de los judíos, que muchos despreciaron, pero que se acercó al gentil, a usted, a mí, para poder dar su plan de salvación y podamos reconocernos pecadores y aceptar a este rey en nuestros corazones. ¿Para qué? Para gozar de una vida eterna. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra pueda seguir trabajando en nuestro corazón. Que así sea. Amén.